disertará sobre qué puede aportar el pensamiento social cristiano a la lucha contra la crisis. ¿Quién es Ildefonso Camacho? Nacido en Sevilla, jesuita, licenciado en Filosofía, también en Ciencias Económicas, doctor en Teología, profesor en la Facultad de Teología de Granada desde el curso 74-75, emérito, pues ahora, hasta el 2014. Ha tenido la docencia en la Facultad de Teología de Granada, también ha sido profesor ordinario en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ETEA de Córdoba, profesor invitado en Brasil, El Salvador, Nicaragua, México, Paraguay, Argentina, Ecuador. Ha tenido muchos cargos y no los voy a para no quitar tiempo. Hoy en día, ¿qué es? Presidente del patronato de la Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación desde el 2002, presidente del patronato de la Fundación Universidad Loyola en Andalucía, miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Fomento Social, miembro del Consejo Consultivo de la Revista Perspectiva Teológica, Facultad Jesuítica de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, Brasil, etcétera. Director, miembro del grupo de estudio. Tiene 15 libros publicados, capítulos en distintos libros. Tengo aquí 3 páginas que no los voy a leer, ya os los pondremos en la plataforma para que lo sepáis. Sus principales campos de especialización: doctrina social de la Iglesia, ética económica y empresarial. Ildefonso, tuya es la palabra. Bien, pues muchas gracias. Gracias a que soy profesor emérito estoy aquí, porque si no tendría que estar ahora dando clases en la Facultad de Teología en Granada. Alguna ventaja tiene lo de ser profesor emérito. Bueno, entonces sí tengo que comenzar agradeciendo especialmente esta invitación por lo que voy a explicar ahora. ¿Qué aporta el pensamiento social cristiano a la crisis? Yo le he puesto un subtítulo que no estaba en el título original, y es una interpelación desde el Evangelio. Y por eso, pues, quería dar especialmente las gracias a la organización de Christoph Koller por haberme invitado. ¿Por qué? Fijaos, en este itinerario que voy a seguir, hay una cuestión de fondo que me gustaría dejar clara desde el principio. Como ha dicho Miquel, yo he enseñado mucho tiempo doctrina social de la Iglesia, pensamiento social cristiano. Y ahora, cuando ya voy terminando, la parte de profesorado ya formal sí, pero el trabajo en este campo, cuando ya voy un poco terminándolo, pues empiezo a notar que un déficit importante en el pensamiento social cristiano es precisamente la carencia de referencias evangélicas. Un poco como desconexión de las raíces, ¿no? Y entonces esto me está a mí calentando la cabeza bastante en estos últimos tiempos. Y esta ponencia responde a eso. Y por tanto, por eso le he puesto una interpelación desde el Evangelio. Y es la primera vez que voy a presentarla. Ya cuando tenemos algunos años, pues, y nos piden algo, pues siempre tenemos en el ordenador cosas de las que echar mano, ¿no? Pues esta vez no, porque la verdad es que esta cuestión, pues para mí ha sido una preocupación más reciente, ¿no? Entonces este primer punto lo voy a pasar rápidamente, me interesa más el segundo y luego ir al tercero. ¿Qué se espera cuando se dice qué aporta el pensamiento social cristiano a la crisis? Yo respondo con una pregunta: ¿y ustedes qué esperan que aporte? Bueno, pongo como punto de partida cosas en las que no voy a entretenerme porque las doy por supuestas, ¿no? En primer lugar, que la crisis está poniendo de manifiesto que este modelo no funciona, aunque se mantenga, para mal de muchos. Porque ha quebrado el modelo económico. No solo discrimina, sino que además entra en crisis de supervivencia. Este modelo puede sobrevivir a pesar de los parches que hemos sido capaces de ponerle. Pero sobre todo, a mí me preocupa, y de esto se habla menos cuando se habla de la crisis,
que detrás de la crisis económica está la crisis política. Es decir, que también se resquebraja el sistema político en el que vivimos. Y entonces eso complica mucho más una eventual salida. Y luego, sobre todo, y esto conecta con el final de Luis, vivimos una crisis de esperanza. Es decir, la gente ya, pues, muchas veces lo único que te encuentras es la preocupación por sobrevivir, sin muchos planteamientos y sin muchos horizontes. ¿Qué se pide al pensamiento social de la Iglesia? Una actitud, lo pongo como interrogantes, una actitud de crítica y de distanciamiento. Es decir, ante esto hay que tomar distancia. De alguna manera desengancharse, apearse del tren en marcha. ¿Se le pide un modelo alternativo? Nosotros, desde la tradición cristiana, estamos en condiciones de decir, este modelo no funciona, aquí tenéis otro que puede funcionar. Lo pongo como interrogante. ¿Se le pide que nos movamos en el terreno de las actitudes y los valores? Es un poco la orientación de la escuela, la educación en valores, parecería ir por ahí. ¿Se le pide una alternativa, si hablamos en términos muy generales, no tanto ya un modelo, cuanto, bueno, pues algo alternativo? Esta pregunta se la ha hecho el pensamiento social cristiano a lo largo de su historia. Y bueno, tengo aquí un texto de Juan Pablo II, que no me voy a entretener mucho en él porque es largo y complicado, como todos sus escritos lo eran, pero que sí deja claro algo que no estaba tan claro cuando él lo escribió, y en este sentido pues tiene un cierto valor, ¿no? Cuando él dice, la doctrina social de la Iglesia no es pues una tercera vía. Esto lo decía él en 1987, cuando todavía no había caído el muro de Berlín. Una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista. Bueno, en algún tiempo quiso serlo. Y por eso esta afirmación de Juan Pablo II yo creo que recoge como una cierta reflexión diciendo quizás hemos ido demasiado lejos en la línea de buscar desde el pensamiento social cristiano una tercera vía, pero ya ese tiempo ha pasado. Vale, y entonces él intenta aclarar ahí, pero esto lo paso más rápidamente para no entretenernos, porque en todo caso lo que hace es hacernos comprender que el pensamiento social cristiano está continuamente, ojalá, a lo mejor es demasiado decir, pero en determinados momentos se replantea su propia función. Y yo creo que en este momento, pues también, ¿no? Y por eso pongo aquí el déficit del pensamiento social de la Iglesia. Yo creo que ese déficit, en cierto modo, responde a sus orígenes. Cuando se habla del pensamiento social de la Iglesia, aunque nosotros, en principio, pues tenemos la impresión de que, bueno, la Iglesia siempre ha tenido un pensamiento social, pero cuando se habla de él, se habla fundamentalmente del que ha nacido en el contexto del siglo XIX, que es un contexto especialmente conflictivo, porque la Iglesia empieza a sentirse sistemáticamente desplazada por toda la mentalidad moderna, que se va traduciendo no solamente en ideas, sino en una forma de organizar la economía, en una forma el capitalismo liberal, en una forma de organizar la política, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Y todo esto, bueno, hay que decirlo, los derechos humanos nacen en un contexto muchas veces no solamente laico, sino antirreligioso. Creo que esto forma parte de nuestra historia y no podemos ignorarlo. Tenemos que tomarlo como un dato importante. Entonces, en este contexto, en un contexto de, en aquel tiempo se hablaba de descristianización, pues se busca un tipo de reflexión, de pensamiento social de la Iglesia que pudiera ser básicamente compartido por todos, incluso los que tenían convicciones no derivadas del Evangelio. Y por eso se recurría a la ley natural. El resultado es una doctrina donde no resuena el Evangelio,
sino más bien la razón humana y una ética racional, lo cual no es malo, y menos hoy, en que tenemos que vivir muchas veces en contextos donde el discurso cristiano apenas encuentra eco. Por tanto, tenemos que estar habituados para utilizar una ética racional. Luis se ha referido antes a una serie de autores que se mueven más o menos en esa línea. Marina, de la Cortina, Fernando Savater, etcétera, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos también que preguntarnos qué aportamos como cristianos desde la tradición cristiana, qué aportamos a todo esto. Y eso, yo diría, hay que hacerlo más explícito. Fijaos que esta preocupación se advierte ya en el Concilio Vaticano II. A mí siempre me gusta hablar del Concilio Vaticano II, aunque no sea más que porque lo viví en juventud y veo que muchas de las grandes intuiciones de entonces, pues luego han ido como perdiendo valor antes de tiempo, han ido como diluyéndose antes de tiempo. Y ahora que estamos celebrando los 50 años, pues todavía podemos decir que estamos celebrando 50 años de todo lo que fue el Concilio Vaticano II. Pues ahora yo creo que es un buen momento para retomarlo y recuperar todo lo que allí había en germen, que luego, desgraciadamente, yo creo que no llegó a desarrollarse adecuadamente. Y curiosamente, hay muchos elementos en el pontificado del Papa Francisco que muchas veces, no de forma explícita, pero retoman intuiciones importantes que hubo en el momento del Vaticano II y que luego, como digo, fueron poco a poco diluyéndose, desapareciendo. Bueno, pues desde el Concilio Vaticano II surge esta preocupación de decir, de acuerdo, en el mundo moderno, todo esto que significa el mundo moderno, los cristianos hemos hecho un esfuerzo por estar presente y por poder utilizar un lenguaje que fuera prácticamente común a todos. Pero no tenemos que empezar a preguntarnos también en algún momento qué aportamos nosotros como cristianos. No para imponerlo. No se trata de volver a una inquisición, pero sí para proponerlo. Pues en esa línea va lo que yo me gustaría desarrollar ahora. Y por eso paso sin más a la segunda parte. En busca de la inspiración evangélica, tomando distancia, digo yo. Vamos a ver. No desde el pensamiento social de la Iglesia al Evangelio, que es lo que muchas veces se hacía. Muchas veces uno ve documentos del pensamiento social de la Iglesia y había un discurso que tenía un talante distinto y luego venían las citas evangélicas, un poco como la guinda para adornar el pastel. Y claro, resultaba un poco como forzado, ¿no? Yo creo que la cuestión sería la contraria, desde el Evangelio del pensamiento social de la Iglesia. Vamos a olvidarnos del pensamiento social de la Iglesia, ponerlo entre paréntesis, después volvemos a él, pero vamos a olvidarnos. Es decir, vamos a ir directamente al mensaje del Evangelio. Claro, el Evangelio lo leemos nosotros ahora desde la situación nuestra, porque el Evangelio nunca se ha leído desde una pura neutralidad. Siempre el desde dónde es muy importante. No es lo mismo leer las bienaventuranzas desde un barrio de chabolas que leerlas desde un lugar muy bien acondicionado y con aire acondicionado y con toda clase de comodidades. No suena lo mismo al oído. Entonces ese desde dónde es importante. Nosotros lo leemos desde dónde, pues lo leemos hoy desde nuestra situación, que bueno, hemos visto un poco antes en la ponencia de Luis y ahora al principio también di algunos trazos, pero sin meterme mucho en ello, ¿no? ¿Qué es lo propio del cristianismo? La figura de Jesús. Yo reconozco que me ha iluminado mucho y lo digo porque estas cosas pues a lo mejor os pueden ayudar. El libro último que ha publicado Hans King, Jesús se llama. El título ya es significativo. Dice, hombre, qué vulgaridad, ya podía haber tenido un poco de originalidad. Pero cuando uno lee el libro, dice, pues ha acertado con el título. Porque es lo que dice
que al final lo que tenemos es que olvidarnos un poco de todo, al menos provisionalmente, para ir directamente a la persona de Jesús. Y yo creo que nosotros, que pretendemos como educadores decir una palabra que tenga un cierto acento, un cierto tono, una cierta coloración cristiana, pues tenemos que ir a beber a las fuentes. Tenemos que ir a beber a las fuentes. En ese sentido, no desde nuestra realidad, desde el pensamiento social, ir al Evangelio, sino arrancar del Evangelio. Y luego otro libro, y no lo pongo aquí porque esté Luis aquí, pero un libro que ha publicado PPC que se llama también Regresar a Jesús de Nazaret. Regresar a Jesús de Nazaret, que ha publicado PPC también este año. Fijaos que son 2 libros de este año, lo cual significa que esta preocupación a lo mejor no es simplemente una preocupación mía, sino que es una preocupación que está en el ambiente, ¿no? Bueno, pues sigo fundamentalmente a Hanskin en algunas cosas que me parece, a mí por lo menos me han dado luz, ¿no? En primer lugar, la pregunta de Hanskin: Jesús vivió en un mundo concreto y ese mundo concreto condicionó su mensaje. Y para nosotros entender el mensaje de Jesús, tenemos primero que asomarnos un poco al contexto en que él vivió. Y él ese contexto lo concreta en los 4 grandes grupos que había en tiempo de Jesús. Están ahí puestos los sacerdotes y escribas, los celotas, los esenios, los fariseos. Son 4 formas, y por eso me parece que para nosotros es también interesante, porque tendríamos que preguntarnos, ¿y qué hay de el enfoque de cada uno de ellos? Si queréis, el enfoque está ahí, ¿no? Sacerdotes y escribas, el establishment, celotas, los revolucionarios, fariseos, los piadosos que quieren seguir viviendo en el mundo, y esenios, los que huyen del mundo. Pero a mí me interesa no solamente el dato histórico, sino el comprender que a lo mejor para nosotros estos también son alternativas en las que nos situamos como creyentes. Al fin y al cabo, toda esta gente era gente religiosa, En eso aquel mundo era distinto del nuestro. Vamos a pasar rápidamente revista a cada uno de ellos. En primer lugar, sacerdotes y escribas, el establishment. Aquello era una sociedad sacralizada, en esto es distinto de la nuestra. Toda la estructura de poder está legitimada desde la religión, que más quisieran muchas veces algunos en nuestro tiempo que volver a esto. Pero este no es nuestro mundo, era el mundo de Jesús. En esa sociedad sacralizada había una jerarquía sacerdotal que además se transmitía por herencia, que eran los que de alguna manera pretendían ocupar la doble estructura de poder religiosa y política, que además buscaba estar a bien con el imperio. Al fin y al cabo, sabemos que en el tiempo de Jesús el mundo judío era un mundo sometido, eran territorios del imperio. Y había ciertos tributos que pagar al imperio. Y bueno, pues este grupo, los sacerdotes y los escribas, eran los que procuraban no resultar disfuncionales, sino llegar a unas ciertas componendas para que la cosa pudiera mantenerse. Jesús claramente toma distancia de este mundo. Ni se presenta como sacerdote, ni se presenta como teólogo, que eran los escribas, los expertos en la ley. Pero en el cristianismo posterior sí ha habido muchas veces este deseo de legitimar y controlar todo sobre todo desde el tiempo de la cristiandad. Es decir, este mundo queda fundamentalmente identificado con la sociedad cristiana, con la cristiandad, y entonces la autoridad religiosa es al mismo tiempo una autoridad civil. Y por tanto hay una perfecta sintonía, una perfecta adaptación. De manera que la estructura religiosa sirve de legitimación a la misma estructura civil. Pretende de alguna manera ejercer como elemento corrector, pero siempre
desde un equilibrio y una armonía fundamental. Jesús toma distancia de esa propuesta, de esa manera de entender la religión. Los celotas, nos vamos al extremo contrario. La Galilea de Jesús es un pueblo sensible a la subversión y hay grupos importantes que pretenden levantarse contra el poder de Roma e instaurar el reino de Dios, con un radicalismo político importante. Pensemos en Judas el Galileo, que sale en el Evangelio, que fue un rebelde y su rebelión fue aplastada y murieron no sé cuántos. Y pensemos que entre los discípulos de Jesús hay uno que es apodado el Celotas, Simón el Celotas. Sería interesante ver cómo en el fondo no solamente a Jesús quisieron hacerlo rey, y él desapareció. Dice que se escabulló, dice el Evangelio, después de la multiplicación de los panes. Quisieron hacerlo rey, porque en el tiempo de Jesús había grandes expectativas, alimentadas en gran parte por estos grupos que por razones religiosas pensaban que el reino de Dios podía llegar a establecerse de un día para otro mediante un levantamiento revolucionario frente al poder opresor, que era Roma. No perdamos de vista que la destrucción de Jerusalén en el año 70, pues en el fondo tiene que ver con este tipo de movimientos. Cuando este movimiento toma tal fuerza en el mundo judío que las tropas imperiales tienen que tomar el mando y arrasar la ciudad de Jerusalén. Pero Jesús, es curioso porque hay una lectura muy bonita y probablemente bastante cercana a lo que fue el acontecimiento aquel, las tentaciones de Jesús. ¿Recordáis aquel episodio de las tentaciones en el desierto, ¿no? Las tentaciones en el desierto, para algunos estudios, dicen que en el fondo son una manera que tienen los evangelistas de expresar que Jesús efectivamente fue tentado, pero las tentaciones de Jesús eran tentaciones mesiánicas. Es decir, ¿cómo puedes ganarte al pueblo? Convirtiendo las piedras en panes. O haciendo milagros maravillosos. Tírate desde lo alto del templo, que los ángeles te recogerán por el camino. O mediante un dominio, todos, si te postras y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Fueron las tentaciones de Jesús, alentadas en gran parte por el entorno, porque el entorno, había expectativas de llegar a ser realmente un reino independiente. En el cristianismo posterior, este tipo de corrientes tuvo una importancia grande, por ejemplo, en la Edad Media, los movimientos revolucionarios, que eran una revolución al mismo tiempo religiosa y civil. Cristianismo y guerrilla. La historia de los movimientos guerrilleros en América Latina y en algunos otros lugares, pues también tiene que ver con esto. El tercer grupo es el grupo de los esenios, los que se apartan. O sea, esta sociedad no tiene remedio. Por tanto, lo que hace falta es... No, perdón, esto está cambiado de orden. Yo me he equivocado aquí, un momento. Estos son los fariseos. Aquí se me ha cambiado de orden. Efectivamente. Son los que quieren salvarse dentro de este mundo a través de un comportamiento de piedad individual. El mundo no puede cambiar, pero nos permite que nosotros podamos vivir con toda nuestra radicalidad dentro del mundo. Hombres piadosos, justos, temerosos de Dios y seguros ante Dios. A Dios lo podemos tener tranquilo, o sea, nosotros podemos estar tranquilos ante Dios porque tenemos una hoja de servicio suficientemente rellenada. Bueno, ya sabemos que los fariseos son los principales oponentes de Jesús. Hipócritas les llaman muchas veces, ¿no? Y cómo ellos se escandalizan por la libertad de Jesús ante la ley. Habéis oído que se os dijo, y citaba textos de la ley, pero yo os digo.
Habéis oído que se os dijo: amar al prójimo y odiar al enemigo. Pero yo os digo, tenéis que amar también a vuestros enemigos, etcétera. El sábado, la libertad con que Jesús actúa sobre el sábado. Jesús no piensa que el camino religioso verdadero sea el del cumplimiento estricto de la ley y el de una espiritualidad, una piedad individual que de alguna forma a mí me justifica delante de Dios, pero es una relación con Dios en clave espiritual y en clave individual. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro mundo nos encontramos con que esta es la postura de muchos cristianos? Nosotros no podemos hacer nada por cambiar la sociedad. Seamos virtuosos. La sociedad se cambia en la medida en que haya personas que sean virtuosas. Y todo lo demás ya no está en nuestras manos. Y luego me queda el último grupo, que es el grupo de los esenios. El grupo de los esenios es el grupo de los que piensan que en este mundo no se puede vivir la radicalidad de la religión y que hay que huir al desierto. Y hay que establecer una sociedad alternativa. Es el grupo, como digo, de los esenios. Sabéis que, si habéis estado en Tierra Santa, probablemente habéis ido al Mar Muerto y allí habéis visitado los restos de Qumran, que es donde vivió aquella comunidad de monjes. Esto se descubrió en 1947, se descubrieron en unas cuevas una serie de manuscritos que reflejaban lo que era aquella comunidad, que fue una comunidad que se aisló y estableció como una especie de reino aparte en el desierto, con un sentido jerárquico tremendo, con un rigor de vida enorme, y que también fueron destruidos en la Revolución del año 70. También parece que este grupo tuvo sus contactos con Jesús. Algunos piensan que Juan Bautista tiene determinados rasgos que podrían relacionarle con lo que era este mundo de los esenios. Y sin embargo, Jesús es un hombre que no se va a establecerse fuera, vive dentro de la ciudad, come con publicanos y pecadores, Pero fijaos que en nuestro mundo también encontramos que hay una cierta tendencia no ya a irse al desierto, pero sí a concebir la Iglesia como una institución que tiene que conservar sus propios espacios para que ahí nos dejen vivir de acuerdo con nuestras convicciones, porque en este mundo eso ya no es posible, en esta sociedad eso ya no es posible. Entonces, detrás muchas veces del discurso reivindicando el respeto a nuestras instituciones, etcétera, pues podemos terminar convirtiéndonos en un gueto cerrado. Es decir, la sociedad no tiene remedio, construyamos nosotros nuestra sociedad paralela. Fijaos que es un poco distinto de los fariseos. Los fariseos, vivamos nosotros virtuosamente perdidos en el mundo. Aquí tengamos nosotros nuestro propio espacio. Bueno, yo creo que el pensamiento social de la Iglesia ha estado siempre asediado por estas cuatro alternativas. Como estuvo la vida de Jesús. Y por eso es bueno comprender que Jesús toma distancia de todo esto y vive su propia alternativa. En confrontación y tomando distancia de estos cuatro grupos que le rodean y que todos ellos tienden puentes y hacen determinados intentos de conquistar a Jesús para su propia causa. Y sin embargo Jesús va tomando distancia. En conclusión, Jesús toma distancia de todos estos grupos y del concepto de religión que representan. Fijaos, porque cuando nosotros decimos que queremos, doy un paso más, que queremos que nuestra presencia en el mundo tenga una clara dimensión cristiana, hay una pregunta ulterior. ¿Y qué entendemos por tener una dimensión cristiana? ¿Qué dimensión cristiana?
Y por eso me parece que recordar los 4 grupos que he dicho antes nos ayuda también a purificar, porque la tentación o las tentaciones a derivar en el modelo del establishment, lo que tenemos es que controlar a la sociedad desde la religión, volver al pasado, al nacionalcatolicismo. Dice, hombre, no vamos a volver, pero hay en nuestra iglesia de hoy, en nuestra sociedad de hoy, gente que en el fondo sigue aspirando a eso. ¿Dónde se sitúa entonces Jesús? Pongo simplemente algunos textos para que veamos. Se ha cumplido el plazo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed el Evangelio. De hecho, la predicación, cuando los evangelistas quieren resumir la predicación de Jesús, reproducen esas palabras suyas. Se ha cumplido el plazo y está cerca el reinado de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Jesús no se anuncia a sí mismo. Jesús anuncia el reinado de Dios. ¿Qué significa anunciar el reinado de Dios? ¿Significa solo decir que más allá de esta vida todos nos encontraremos en el reino de Dios? ¿O eso tiene alguna incidencia sobre nuestra sociedad y sobre nuestra forma de ser cristianos aquí? En el fondo, esa fue la tarea de Jesús. ¿Qué quería decir? Pero es curioso porque Jesús no era un teólogo, ni daba lecciones teóricas, sino hablaba y actuaba. O sea, él nunca se pone a dar una clase sobre lo que es el reino de Dios, pero pronuncia muchas parábolas sobre el reino. El reino de Dios es como... Y a partir de todas esas parábolas uno va encontrando determinados referentes que te dan una cierta pista. Nosotros siempre queremos traducirlo a una lección más teórica, pero eso no se lo pidamos al Evangelio. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa de nuevo esa petición que hacemos mecánicamente siempre que rezamos el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Significa, este reino es el reino de los enfermos. Este reino es el reino del endemoniado en el cementerio, del leproso al borde del camino, a los que Jesús tiende una mano. Es curioso porque nosotros cuando hablamos de los milagros, utilizamos los milagros como una prueba de que Jesús, dentro de una cierta apologética cristiana, los milagros sirven para demostrar que Jesús era Dios. Los milagros no sirven para eso. Entre otras cosas porque en aquel tiempo, se expliquen como se explique el tema de los milagros, y no es momento para entrar en ellos, pues había otras personas que hacían también milagros. De hecho, lo mismo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento nos deja constancia de que San Pablo hizo milagros, Pedro hizo milagros, algunos profetas del Antiguo Testamento. Entonces, los milagros no sirven. Los milagros son signos. ¿Y son signos de qué? En último término, de llamar a los que están al borde del camino y en los cementerios. Sabemos que los endemoniados no los dejaban estar en las ciudades, ni a los leprosos tampoco, porque contaminaban. Entonces los milagros son, lo importante no es el poder de Jesús, sino al servicio de qué pone su poder. Llama, tiende una mano a los que han quedado fuera. ¿Qué reino? El reino que incluye a los que son excluidos porque son pecadores. En aquel tiempo, una pecadora pública, y tenéis esa imagen que representa a la adúltera, que le llevan, ha sido sorprendida en adulterio. La ley manda apedrearla. ¿Tú qué dices? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. ¿Nadie te ha condenado, mujer? Vete en paz y no peques más. Fijaos que al final es igual que los milagros. Pero aquí no hay un milagro
en el sentido clásico de la palabra, sino simplemente un acoger a una persona que es socialmente excluida porque es una pecadora pública. ¿Qué reino? El reino de los publicanos y pecadores. Zaqueo, baja prisa que hoy tengo que hospedarme en tu casa. La mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Recordad también este texto. Jesús se escandalizaba porque comía con pecadores y publicanos. Es decir, que todos aquellos grupos que por razones muy diversas eran socialmente excluidos, Jesús los incorpora. Jesús les tiende una mano. Come con publicanos y pecadores. Y entonces Él va mostrando cómo al final ese reino, ese reinado de Dios, en último término, consiste en que todo aquel que quedaba excluido tiende a ser incluido. Es una mano siempre tendida. ¿Qué Dios es el de Jesús? El reinado de Dios, pero ¿de qué Dios? Yo recuerdo que una vez en un curso de la DECA en Granada, yo daba la parte de moral y empecé diciendo que a mí una de las cosas que me preocupaba más era saber, que nos preguntáramos, cuando hablamos de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Más allá de las definiciones que podamos dar o de las clases teóricas sobre quién es Dios. Y recuerdo que hubo una alumna que se levantó para decirme, yo no sé a qué viene esa pregunta, ¿de qué Dios vamos a estar hablando? Pues del Dios cristiano. Y yo me permití decir, ¿y para ti qué significa el Dios cristiano? Porque yo creo que no es evidente. Y yo cada día estoy más convencido que de nuestra imagen de Dios, de la imagen efectiva que nosotros tenemos de Dios, deriva todo lo demás. Y por tanto no es una pregunta banal, y por eso no es una pregunta banal tampoco hacerla a Jesús. ¿Qué Dios es el de Jesús? El Dios de la parábola del hijo pródigo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. No tanto el Dios omnipotente, cuanto el Dios de la misericordia. Fijaos que incluso litúrgicamente las oraciones siempre hablan del Dios todopoderoso, hablan menos del Dios misericordioso. Jesús, en cambio, cuando quiere comunicar quién es Dios, Él habla del Dios de la misericordia. Entonces, ¿qué imagen de Dios transmitimos nosotros? El Dios todopoderoso, creador, distante, legislador, justiciero. Cuando decimos la justicia de Dios, ¿en qué pensamos? ¿En el juez que premia a los buenos y castiga a los malos? ¿O en el que hace justo al pecador? Que es distinto. Bueno, en resumen, el centro de la actividad de Jesús es la causa de Dios y la causa del hombre. Pero la causa de Dios es la causa del hombre. La causa de Dios es la causa del hombre. Afirmar a Dios, fijaos, porque para mí esto también, dice, bueno, está bien, es una bonita afirmación, la he tomado de King. Pero mi pregunta es, ¿no vivimos nosotros, no se vive en nuestro mundo, y no podemos nosotros algunas veces estar transmitiendo una idea de Dios que en el fondo limita al ser humano? Es que la causa de Dios se afirma a costa de la causa del ser humano. Porque hay que reconocer que mucha gente esto lo vive así. Y que mucha gente llega un momento en que tira por la borda una educación religiosa, incluso una práctica religiosa, para liberarse. ¿Qué significa esto? Muchas veces decimos, hombre, no tienen razón. Pero cuando lo hace, y lo hace no uno ni dos, ¿qué imagen de Dios hemos transmitido? Que ha llevado a la gente a decir, yo para ser profundamente humano tengo que mandar a paseo a Dios.
El reino de Dios, el Dios Padre que quiere un mundo de hermanos. Al final nos quedamos con eso. Y ahí, en el fondo, tenemos una definición de Dios, una experiencia de Dios y una definición del ser humano. Bueno, y voy terminando esta parte. ¿Cuál es el mandamiento principal? El segundo es semejante al primero. Amor a Dios y amor al prójimo como un único precepto, no como dos. Amar a Dios y amar al prójimo como un único precepto. El segundo es semejante al primero. ¿Y quién es mi prójimo? Recordad la pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? La pregunta del fariseo. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Amad a vuestros enemigos, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Qué significa amar a nuestros enemigos? Porque aquí sí rompe Jesús con la tradición de Israel. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, de la alternativa de Jesús al pensamiento social cristiano hoy. Yo diría, no buscamos ni controlar el poder político para dirigir la sociedad al estilo de los sacerdotes. Que la autoridad de la Iglesia sea escuchada a la hora de legislar, por ejemplo. No buscamos usar el poder para cambiar el modelo, como los celotas. Ni crear un mundo separado para vivir auténticamente, como los esenios. Ni refugiarnos en una vida virtuosa que nos justifique individualmente, como los fariseos. Y esta diapositiva la pongo también como una invitación a un cierto examen de conciencia. Si nosotros muchas veces cuando educamos religiosamente, al final no estamos transmitiendo, quizás de una manera implícita, algún modelo de estos. Por ejemplo, el último. Y voy a la tercera parte. Del Evangelio al pensamiento, ¿qué podemos sacar de todo esto? Yo he escogido algunas cosas que me parece que son relevantes y que tienen que ver y quedan alimentadas y reforzadas por la exposición que he hecho antes. Y aquí muchas cosas ya veréis que conectan con las que ha dicho Luis, pero desde una perspectiva distinta. Al final a lo mejor nos tenemos que mover en terrenos muy distintos, pero sabiendo que a lo mejor es necesario que en nuestros ambientes que quieren ser cristianos, a pesar de las dificultades, hace falta quizás explicitar un poco más esta dimensión. Yo creo que si en el pensamiento social cristiano ha habido una constante importante, y perdonad que esto a lo mejor parece una cosa un poco más teórica, es la polémica de la Iglesia con la ideología liberal. Me estoy refiriendo al siglo XIX y XX y comienzos del XXI. Y esto tiene su importancia, porque no solamente porque hoy día una cierta actualización y renovación de la ideología liberal es bastante significativa y está inspirando muchas cosas que se hacen en el terreno económico, en el terreno político, etcétera, sino porque además hay todo un debate abierto, que a lo mejor nos interesa menos, pero yo creo que tiene también su importancia sobre hasta qué punto la ideología liberal es compatible con el cristianismo. Esto daría para hablar mucho, pero no me puedo entretener porque la hora me apremia. No individuo en esencia, que luego se une a otro y se relaciona con ellos. La ideología liberal, en el fondo, parte del individuo y le cuesta trabajo llegar a entender lo que es la dimensión social de la persona. Mientras que en la tradición cristiana, el individuo, la persona es, por esencia, no se entiende sin la relación con otros. Esto es curioso porque está desde León XIII repetido por activa y por pasiva. Y a uno siempre le parece que es un planteamiento excesivamente teórico. Pero la verdad es que cuando uno mira la historia en perspectiva y lo que está ocurriendo ahora en nuestro mundo, pues cae en la cuenta de que aquí hay una diferencia importante.
Una diferencia importante. Y termino con, primero, esta idea que para mí creo que es una de las aportaciones fundamentales del Papa Benedicto XVI. La experiencia de Dios como clave. Yo le he dado muchas vueltas a la Caritas in Veritate, porque es la encíclica social de Benedicto XVI, me tocaba un poco, diríamos que por oficio, ¿no? La encíclica Caritas in Veritate, que es una encíclica muy peculiar, es pensamiento social cristiano, pero está hecha por un teólogo. Entonces el teólogo sitúa el pensamiento social cristiano en una óptica distinta. Pero, mira, reducido a pocas palabras, la idea de Benedicto XVI es que el pensamiento social cristiano hay que iluminarlo desde la experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios al mismo tiempo es la que nos da claves para entender lo que es o cómo entendemos en cristiano al ser humano. O sea, dicho esquemáticamente, de la teología a la antropología y desde la antropología a los problemas de la sociedad, el pensamiento social cristiano. Bueno, a lo mejor parece un procedimiento demasiado deductivo, pero creo que tiene una riqueza grande. Y de nuevo nos confronta con lo que para Benedicto XVI es lo fundamental, la experiencia de Dios. ¿Cómo entendemos a Dios? Y, naturalmente, cómo intentamos transmitir a Dios. Pero eso depende de nuestra experiencia, ¿no? Bueno, y él lo hace con un esquema que lo tengo puesto aquí y que significa, fundamentalmente, Dios es amor, donación gratuita. Y, por tanto, al ser humano se le entiende desde el don y desde la gratuidad. Ahora, pongamos esto en relación con nuestra sociedad. Dios es Trinidad, relación interpersonal. Y, por tanto, al ser humano se le entiende desde la relación con otros. Claro, pero fijaos, esto no es una lección teórica, es una experiencia. Si yo experimento que mi vida es un regalo de Dios, eso me hace vivir de una manera distinta y descubrir potencialidades nuevas en mi existencia. Y esto se concretaría, y esto es el final, 3 líneas de acción, 3 valores. Primero, la gratuidad frente al intercambio mercantil. Es decir, en un mundo donde todo tiene precio y donde nada se da si no es a cambio de algo que tenga el mismo valor, la apuesta cristiana es por darle el sentido a la gratuidad. Por recuperar el valor de la gratuidad. Yo doy a cambio de nada. Es muy bonito lo que dice Benedicto XVI en Caritas in Veritate sobre la gratuidad en un mundo, dice, donde el ser humano queda reducido a productor y consumidor. Si tú eres capaz de producir y de consumir, vale, y si no, no cuentas. Bueno. Segundo, la solidaridad frente a la competitividad. Lo ha dicho Luis también. La solidaridad entendida, bueno, competitividad, todos somos potenciales enemigos. Todos nos disputamos las mismas presas. Y por tanto, si yo llego antes la consigo y si otro llega antes no la consigue. La solidaridad yo creo que introduce una dinámica que es distinta. Juan Pablo II la define como sentirse y ser efectivamente todos responsables de todos. Sentirse y ser efectivamente todos responsables de todos. O sea, el otro no es simplemente aquel con el que yo tengo que pelear, contra el que tengo que pelear. Fijaos que en nuestro mundo, yo me muevo más en el mundo de la educación universitaria y estamos totalmente marcados por el problema de la competitividad. Entrar en el mercado liberal significa ser competitivos y ser competitivos significa quedar por encima del vecino. Así, dicho en pocas palabras. De una manera más elegante quizá, pero dicho en pocas palabras. La solidaridad introduce una dinámica distinta. Y por último,
del Papa Francisco la fraternidad activa frente a la exclusión. En Evangelii Gaudium, él utiliza en dos contextos distintos, en un momento la denuncia de la exclusión. Vivimos en una sociedad que excluye. Dice, hay colectivos que ya no sirven ni para ser explotados. Acordad el discurso antiguo. Hay mucha gente que es explotada. Él dice, es que en nuestro mundo hay gente que ya no sirve ni para ser explotada. Es excluida. No hace falta, sobra. Si nosotros en un momento pudiéramos eliminar a África del mapa del mundo, no pasaría nada. Nos quedaríamos tan frescos. No nos sirven para nada, ni para explotarlos. Y la inclusión como expresión de la opción por los pobres y excluidos. Y por eso él dice, la fraternidad debe llevarnos a incluir a los excluidos. Va muy en la línea de lo que veíamos, de lo que significa el reino de Dios. Ahí los tenéis los tres: gratuidad, solidaridad, fraternidad, intercambio mercantil, competitividad, exclusión. Y al final he puesto este texto, no sé por qué. A lo mejor tiene que ver con lo de la sobriedad. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, dice el Evangelio de Lucas. Ya sabemos que Mateo modifica un poco, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Anskin dice que probablemente cuando Mateo quiso traducir esto pensó, entre los destinatarios del Evangelio que yo estoy escribiendo, hay muchos que no son pobres. Porque la diferencia fundamental es que el dichosos los pobres se refiere a algo real y el dichosos los pobres de espíritu más bien a una actitud. Son aquellos que reconocen que en su vida hay muchas limitaciones, que somos seres esencialmente limitados. Y que quizás tenemos que empezar por reconocer esas limitaciones que son las que nos hacen posible vivir en un mundo de hermanos. Y por eso me parecía que era una manera buena de terminar, y por eso pues aquí termino también. Así que muchas gracias. Tenemos 10 minutos para hacer preguntas. Después, hasta las -5 tendremos recreo y luego trabajaremos, en vez de tener de 1:30 a 2, tema de conclusiones, trabajaremos hasta 2:15 y daremos después, en un momento dado, finalizada la sesión. ¿Vale? Hamar minutu. Ze galderak, eskua altxa, se le pasa el micrófono. Todos tienen ganas del café. Sí. Llevamos una sentada buena. Bai, Aitor, San José. Bai. Buenos días. Aprovechando que estáis aquí, no sé si tiene que ver mucho con el tema de los valores, pero los dos habéis empezado a comentar pues la crisis en la que estamos, ¿no? Y de ahí podemos derivar en los valores como habéis derivado. Me preocupa, de alguna manera, lo que ha hecho la crisis. Yo creo que lo más fundamental ha sido inocularnos el miedo dentro, ¿no? Con este miedo, tú, Ildefonso, has dicho al final el tema de la crisis económica, crisis política. ¿Qué pasa con este miedo inoculado en la sociedad en general? Es una lectura que hago yo. Y con esta crisis económico-política, Luis ha dicho al principio, ¿por qué no estalla aquí nada? ¿Por qué no pasa como en los años 90, por ejemplo, en Italia con la Tangentópolis? ¿Por qué no pasa nada y seguimos
tan tranquilos o tan... No sé si... Y una palabra, efectivamente, es decir, yo creo que para mí, uno de los componentes de la crisis en la que estamos, como crisis global, no solamente como crisis económica, evidentemente, ya trastocado todo eso, es una crisis global, crisis de humanidad, lo llama Paola en su librito Jesús y el dinero, ¿no? Bueno, uno de los elementos más importantes son lo que he llamado antes las políticas del miedo. Es decir, políticas del miedo que yo creo que fundamentalmente se dirigen por estos indicadores: culpabilizar al personal, individualizar los problemas, y eso se lo debemos también todo el liberalismo que estaba hablando también Ildefonso, que se concentra en los años 80 en el dueto Thatcher-Reagan y que fomenta todas unas políticas neoliberales que son las que estamos viendo ahora, ¿no? De aquello, ¿no? Con todas las consiguientes crisis que ha habido luego, ¿no? Pero es el aislar los problemas, individualizar los problemas e individualizar las soluciones. Es decir, estamos también asistiendo al declive de lo público, al desmantelamiento de lo público y también al desmantelamiento, digamos, de la acción colectiva. Hazte tu plan de pensiones, es decir, búscate la vida. En el fondo, vivimos en un darwinismo social que se va incentivando cada vez más, ¿no? Entonces, yo un poco, digo, como diagnóstico del momento, ¿no? Simplemente. Yo también alguna impresión. Vamos a ver. Yo creo que no se trata, no es solamente las políticas neoliberales, sino la interiorización de la mentalidad liberal que va cundiendo en la sociedad, que nos va haciendo más individualistas. Un poco la línea de decir, mira, aquí cada uno que vea cómo sobrevive y que no se preocupe mucho de los demás. Yo creo que esto es algo que va, y por eso creo que tiene una importancia grande en el terreno educativo. Vosotros sabréis más que yo de esto, pero para mí siempre, por lo menos es una intuición. Yo creo que las políticas neoliberales van consiguiendo que sean interiorizadas y que todos nos vayamos haciendo más liberales. Y por eso creo que el mensaje evangélico es más importante. Y luego una segunda reflexión también que se me ocurría. Yo esto le vengo dando vuelta hace tiempo, pero ayer leyendo, que vine viendo o bajé de internet y aproveché el viaje, como tuve que hacer esperas en aeropuertos y tal, porque de Sevilla aquí no se viene, o por lo menos yo no vine directo, pues leí un poco el informe FOESA, un poco por encima, ¿no? Y una de las cosas que se me ocurría es, ¿no es este el momento de que replanteemos también el tema de lo público? Porque efectivamente está habiendo un desmantelamiento de lo público. Pero yo creo que hace falta también una redefinición del espacio de lo público y una superación de la excesiva contraposición entre lo privado, que al final es privado individualista, y lo público. Tú decías al principio de tu conferencia el tema de la creatividad. Yo creo que ese sería un campo. Yo creo también que la crisis, si algo tiene claro, creo que lo has dicho tú también, no es que podamos pensar en volver al pasado. Pero entonces, ¿a dónde vamos? ¿A un mundo totalmente individualista donde cada uno procura salvar el pellejo como puede? ¿O a un mundo donde nacen iniciativas distintas que, entre otras cosas, pretenden replantear la relación entre público y privado? No para los planes de pensiones privadas, que en el fondo es una privatización a ultranza, cada uno que vea cómo resuelve su futuro, sino con otro tipo de iniciativas también, ¿no? Pero en fin, esto ya simplemente lo planteo como cuestión que me parece que merece la pena seguir pensando. Me gustaría comentar simplemente que yo creo que en esto de que no haya revuelta social hay un factor importantísimo en nuestra sociedad, es la familia. El gran colchón social que está evitando la revolución, así como en los países nórdicos y demás, no se da. Entre nosotros es la familia. El hecho de que cuando no hay otro tipo de entradas, los abuelos, otros miembros de la familia, son los que sostengan
bien el cuidado de los hijos, bien a los miembros jóvenes hasta los no sé cuántos años. El colchón social en estos momentos yo creo que importantísimo es la familia. Y eso sociológicamente, bueno, pues en distintos informes y demás está apareciendo continuamente. En los países mediterráneos donde peor se está pasando, es decir, el colchón que está suponiendo. Y yo creo que sí que habría que, así como ha habido otro tipo de movimientos sociales, fomentar la politización de la familia. A nivel eclesial, cuando se habla de familia, se habla de valores, se habla de ideologización de cierto tipo de familia, de cohesión, pero no se habla y no hablamos del poder político, del poder social que tiene la familia entre nosotros. Y yo eso sí creo que hay que trabajar, hay que potenciar el hecho de que las cohesiones familiares y demás pasen no simplemente a ser una estructura, vamos a decir, hacia el interno, hacia adentro, sino hacia afuera. En Italia se da el caso de la mafia y demás, o sea, el sentido ese de la familia, pero el poder de la familia yo creo que habría que potenciar en estos momentos, además, entre nosotros, en el País Vasco, la importancia que tienen los chocos, las sociedades, la organización base. Habría que impulsar, propulsar, pues hacia otro tipo de reivindicaciones y de planteamientos en que, bueno, pues tuviera también, no sé cómo decir, pero sí ámbito hacia afuera, hacia la política, hacia la economía, hacia otro tipo de... Sí, en esto apuntar, totalmente de acuerdo, dos cositas, ¿no? Y además yo creo que también intentando aterrizar a vuestros espacios educativos, ¿no? O sea, por un lado, efectivamente, y eso está ahí constatado, la familia gran colchón de seguridad en tiempos chungos, ¿no? Pero también dicen también los propios informes FOESA, ya los dos últimos, ¿no? Ojo que esto está acabando. Es decir, ojo que ya el soporte, la capacidad de soporte de buena parte de esas familias en situación de vulnerabilidad o de exclusión social prácticamente, en cuanto a techo y en cuanto a comida, esto también está a punto de estallar. Entonces, y cuando ese colchón caiga, esto es textualmente del anterior informe del Observatorio sobre la crisis, lo que vendrá será un tsunami social, porque la familia no puede sostener, ¿no? Pero eso también yo creo que hay que revertirlo como oportunidad y como oportunidad educativa también, ¿no? También pensando en los padres de los alumnos, en vuestros alumnos y en los entornos. Yo soy un gran defensor también de cosas que posiblemente estáis haciendo muchos de vosotros, pero que en los inicios, al menos cuando estábamos en estas cosas hace 30 años, era muy difícil poner en relación el centro educativo con el barrio, el centro educativo con las asociaciones, ONGs o lo que sean del entorno. Ir más allá en los proyectos que hagamos, como os decía antes, proyectos como muy secuenciados, primero, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Ojo también a la creatividad. Hay un proyecto a lo mejor de fiesta intercultural en nuestro centro un domingo donde gente de distintas procedencias, de distintos países, para conocer como la comida de Ecuador o de Rumanía o de Rusia, lo que sea y tal, y favorece eso en un entorno de encuentro de familias, de alumnos y tal. Y ahí a lo mejor aparecen otra serie de problemas y otras de situaciones, de necesidades, de refuerzo escolar, de atención, de soledad, de uno que está marginado porque todavía no sabe el idioma, de no sé qué, y se refuerzan otro tipo de iniciativas que salen espontáneamente en ese momento. Por eso hay ojo, porque hay situaciones en nuestros planteamientos de educación en valores que no están escritas, que no están programadas, que no están puestas en nuestros proyectos y que posiblemente a lo mejor ni se puedan evaluar. Pero hay que estar atentos siempre a estar mirando y escuchando, porque sobre la marcha pueden acontecer también mayores, o también otros procesos de educación en otro tipo de valores complementarios, ¿no?, a lo que hemos programado en esa comida intercultural. Digo el ejemplo de la comida intercultural como ejemplo que muchas veces es recurrente y que ha salido con mucha gente en estos años, ¿no? Mira, a propósito del tema de la familia, a mí me ha resultado providencial la iniciativa del Papa Francisco del Sínodo de la Familia,
porque yo creo que es una oportunidad también para que nosotros, sobre todo, este margen que ha dado ahora de un año entre el sínodo extraordinario y el sínodo ordinario, para seguir pensando en estas cosas y pensarlo con una cierta creatividad, porque bueno, se ha puesto de manifiesto que dentro de la Iglesia y entre los cardenales y los obispos que no se atrevían a hablar de los problemas reales que encontramos nosotros en las familias, en nuestra vida cotidiana, pues ya se habla, lo cual es un paso importante, ¿no? Pero yo sigo confiando en que, en último término, el cristianismo supone un apoyo importante para la familia. Y es una pena que, por toda serie de cuestiones de los divorciados, etcétera, pues hay una serie de familias que desconectan de la Iglesia y que pierden, bueno, pues ese tipo de vinculación que al final se traduce en un cierto abandono y desamparo que también mucha gente sufre. Por tanto, yo creo que esto, es decir, yo sentiría que nos enredáramos en debates eclesiásticos entre si la teología y la pastoral y tal, y plantearnos el hecho de que tenemos que ver la manera de, en un mundo familiar que está cambiando, que no es el que nosotros durante mucho tiempo presentamos como el ideal, e incluso como el único posible, cómo podemos seguir teniendo una presencia que sea realista, que sea pastoralmente válida, para que esta crisis no lleve también a un desentendimiento cada vez mayor por otra serie de razones de la Iglesia de la Iglesia concreta en relación con las familias concretas. Bueno, después de 2 horas y 10 minutos que llevamos, estamos muy a gusto, pero el tiempo nos apremia. Hacemos un descanso y a las 12 retomamos el trabajo. Gracias. Se van a marchar porque tienen el avión muy pronto y nos van a tener que dejar. Muchas gracias por estar con nosotros, por vuestras aportaciones. Eskerrik asko.